Muy bien. Ya está grabando. Entonces, ok. Pues lo que vamos a ver, jóvenes, hoy, vamos a platicar un poquito y recordar cómo es el formato de llevar a cabo, de construir una cita y, en general, de grosso modo, las referencias. Las citas es muy, ¿cómo decirlo? Pues es muy estándar la forma en la que vamos a estar citando, sin importar la fuente de la que se trate, pero la referencia sí ya es muy particular dependiendo de la fuente de información. Entonces, vamos a ver principalmente las citas y referencias, comentaremos algo, pero para cualquier duda o ejemplo, ya lo remitiré a su guía o en dado caso, pues ya me podrán preguntar en cualquier caso particular. ¿Sí? Entonces, pues que quede claro, nosotros trabajamos con base en lo que es el formato APA, que ya saben que es la Asociación Americana de Psicología, esta asociación que pues generó su formato y pues lo hemos, los demás, en cuestiones de reacción científica, lo hemos ido adoptando, ¿no? Por lo general, luego algunas revistas científicas, a la hora que quieran publicar, les sugieren, o más bien les solicitan cómo hay que llevar a cabo las citas y las referencias, les comentan o básicamente les dicen que es con base en la última edición de lo que ha publicado la Asociación Americana de Psicología, ¿sí? Pero el objetivo, como todo en la ciencia, pues sí es estandarizar, ¿no? Que todo se cite de forma pues similar o igual y se referencie también, ¿sí? Entonces es también tener este estándar. Por eso les recomiendo que se acostumbren desde una vez en todos sus trabajos a citar y referenciar. Esto les va a ser mucho más fácil ya cuando estén haciendo su tesis, pues llevar a cabo este proceso, ¿sí? Para que haya un estilo de redacción, al menos en este sentido, pues muy homogéneo. Ahora bien, pues, ¿qué es una cita? Una cita, al final de cuentas, va a ser una idea, una frase, concepto, opinión o fuente o alguna parte que estamos obteniendo de algún documento, ¿sí? De alguna fuente de información. Pero el objetivo de esta cita, pues al final de cuentas, es sustentar lo que estamos planteando. En nuestra tesis, cuando ustedes estén haciendo su tesis, pues va a ser la base teórica de lo que ustedes van a estar llevando a cabo en su experimento, en su metodología. Es para sustentar su proyecto de investigación, para que si alguien la lee, pues comprenda todas las bases que que van a estar aplicando al final de cuentas y que quede más claro pues lo que se está haciendo. Entonces, al final de cuentas, citamos para tener más peso, que tenga mayor importancia o para dar sustento a lo que estamos planteando como investigación. Debe quedar claro que al final, cuando ustedes hacen un documento científico, pues siempre van a tener un apartado de literatura citada. De preferencia, llamarle literatura citada o referencias bibliográficas que bibliografía, porque el concepto de bibliografía hace referencia a la totalidad de fuentes de información que existen respecto a ese tema. Entonces es muy difícil generar una bibliografía. Más bien se prefiere utilizar el concepto de literatura citada, que es lo que las fuentes que estamos citando, o las referencias bibliográficas, ¿sí? Que sean las fuentes a las que estamos haciendo referencia. Entonces, igual, siempre que citen, tiene que tener su referencia y viceversa. Toda referencia tiene que tener su cita. Cuando llegan a investigación, luego es muy pesado estarles revisando, sobre todo, por ejemplo, si su maestro no los acompañó en investigación 1, 2 o 3 y les tocan nuevos alumnos a alguien que esté en investigación 3 o investigación 2, por lo general sí le damos una revisada a sus citas y sus referencias, que estén bien hechas y sobre todo que sí coincidan, que todas las citas tengan referencia y que todas las referencias tengan cita. ¿Sí? Entonces, luego es muy pesado estar haciendo eso. Yo en mis casos, que si les llego a encontrar que una cita no está referenciada o viceversa, les pongo 0 en un apartado de un ejercicio, de alguna tarea, porque no puede ser eso posible, ¿verdad? Siempre tienen que tener todo perfectamente referenciado si está citado y viceversa. Y es una tarea a la cual se tienen que dar ustedes, principalmente el autor del documento. Porque al fin de cuentas es cuestión de la calidad de lo que se presenta, ¿no? Y como es su tesis, pues también ustedes tienen que preocuparse por la calidad del documento. Y como decía aquí al final de cuentas, pues todo ello, pues siempre garantiza lo que es el derecho de autor y evitamos el plagio. Si cuando van a publicar una revista, algún artículo, pues siempre se les revisa, los revisores, aparte del contenido, sí revisan el formato. Entonces, como cometer un pequeño error de no referenciar una cita es
a veces les pueden decir, no, pues sabes que te tenemos estas revisiones, pero no te vamos a aceptar el artículo, no tanto por el contenido, sino porque no supiste cumplir con el formato. Algunas sí son muy exigentes en ese sentido porque dicen, bueno, me está haciendo perder el tiempo como revisor en algo que tú debiste cumplir. Sí, entonces eso es muy importante. Bien, nada más también, pues acuérdense que el citar también es importante porque si ustedes citaron a un autor que dice que el cielo se aprecia visualmente de color morado, pues bueno, ustedes se lavan las manos y dicen que es el autor el que lo dijo, ¿verdad? Lo dijo Pérez en el 2020. Eh, entonces, pues es el detalle, ¿no? Ustedes se lavan las manos, pero también debemos de estar conscientes de lo que estamos escribiendo para, pues también tener cuidado con eso, ¿no? Pero se lavan las manos y dicen, no, el autor es el que lo dijo, no yo. Como una nota, ya en nuestras citas, sí, nuestras citas, y en la referencia ya no vamos a usar la conjunción y o la y, ¿sí? Sí, para separar del apellido de un autor con el segundo autor o lo que sería el penúltimo apellido con el último, sino que vamos a estar utilizando este símbolo que, de acuerdo con la RAE, es aceptado en lo que son textos académicos o documentos científicos. ¿Sí? Al igual lo utiliza el formato APA y cuando sea necesario utilizaremos el et al para decir y colaboradores. ¿Sí? Anteriormente pues, se puede usar indistintamente et al o y col, pero ya se utiliza de forma homogénea el et al. También como otra nota, esta guía o estas sugerencias que vamos a ver o formas de citar están con base también en su guía de investigación 1, 2 y 3, que es para redactar su tesis, que está con base en el estilo o el formato APA. ¿Sí? A lo mejor necesitaría renovarse o reestructurarse porque es la última actualización que se hizo de la guía es del 2019, entonces pues se basa en las normas APA del 2019. Pero pues es para que se vayan acostumbrando a cómo van a trabajar en su tesis. Bien, vamos a ver que tenemos lo que es la clasificación de la cita. Las citas pueden ser directas o indirectas. Las directas son las que conocemos como textuales. Una cita textual donde lo único que hacen es copiar tal cual está el texto, ¿sí? Extraerlo y pues, duplicarlo, ¿no? Tal cual está. Estas citas directas, por lo general aquí, si son de 40 palabras o menos, mejor dicho, menos de 40 palabras, se suelen colocar dentro del texto que estamos redactando entre comillas, ¿sí? Y no se redactan en cursiva, sino nada más entre comillas. Si es una cita netamente textual, recuerden que las textuales son cuando copian tal cual lo que dice el documento. Y si son de 40 o más palabras, entonces lo que se hace es separarle, ustedes redactarían de acuerdo con el autor, menciona lo siguiente, 2 puntos, dan enter y ahí sí generan un bloque donde van a colocar la cita completa. ¿Sí? Y es donde se destaca lo que sería ese contenido. Y tenemos lo que son las citas indirectas, que son las de paráfrasis. Estas son las ideales. De hecho, pues sus proyectos de tesis y sus proyectos de investigación deben de estar con base en citas de paráfrasis o citas indirectas, que es cuando ustedes leen, comprenden, entienden, comprenden y lo redactan con sus propias palabras, pero la idea original es del autor. Sin nada más que ustedes la están expresando con otras palabras. Entonces, es una cita, pero es de paráfrasis. Si no, no están copiando textualmente la idea así como tal cual la reflejó el autor, sino ya la están parafraseando, que es lo ideal, que siempre trabajen con paráfrasis, porque eso nos asegura de que ya comprendimos lo que estamos leyendo y lo estamos expresando con nuestras palabras. ¿Por qué es importante eso? Sobre todo cuando hagan presentaciones orales y estén diciendo o estén hablando ustedes o tengan presentaciones visuales con diapositivas, con texto, pues que tenga palabras que ustedes sí conozcan y sepan manejar, conceptos que sepan explicar. Porque luego si por ahí ponen alguna palabra que no conocen, pues corren el riesgo de que se les pregunte respecto a ello, sobre ese concepto, y no lo sepamos responder. Entonces hay que tener cuidado con eso. Siempre hay que manejar palabras que sepamos, pues, qué significan y a qué se refieren, y no meternos en conceptos que no manejamos, porque si no, pues se nos puede complicar la presentación en ese sentido. ¿Sí?
Y, perdón, pues se me olvidó pasarles aquí. Si son de 40 o más palabras, es en un texto, en un bloque aparte. Por lo general, si se le coloca sangría, sin comillas y sin cursiva. ¿Sí? Aquí tendremos un par de ejemplos. Bueno, unos ejemplos de cita directa o textual, tal cual aquí están entre comillas, lo que dijo, igualito el autor, colocaremos ya lo que es la cita. Si aquí se acostumbra, si es de un libro principalmente, colocar la página al final, lo que es el autor, el apellido, el primer apellido del autor, el año de la publicación y la página de donde se está extrayendo tal cual la información. ¿Sí? Esta sería menor a 40 palabras. Si es mayor a 40 palabras, es donde decimos que pues, redactamos lo que sería aquí la cita con base en el autor, o haciendo énfasis en el autor, dos puntos, y ahora sí, en un bloque aparte, vendría la cita como tal. Y al final, pues colocamos ya el año y la página entre paréntesis. Eso sí recuerden, porque luego se nos va mucho. Hacemos el extracto, colocamos punto y luego colocamos la cita. ¿Sí? Y no, recuerden que el punto incluye a la cita, ¿sí? O sea, el punto va después de la cita. Eso también luego les pasa mucho en investigación o cuando estamos todavía apenas escribiendo algunos documentos. Y la cita indirecta, pues aquí ya es con sus propias palabras expresar la idea del autor. ¿Sí? Entonces no es necesario colocar comillas, pero pues siempre se cita, ¿no? En este caso el autor se apellida Fuentes, pues Fuentes, 2016 de la página 31. ¿Sale? Entonces tenemos estos dos tipos de citas y recuerden, pues de preferencia siempre utilizar citas indirectas. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Todo bien? Todo bien, profe. Sobre todo cuando ya en investigación, porque ya hay softwares o aplicaciones o complementos, por ejemplo, de Word, que los usamos principalmente nosotros, que les revisamos los documentos, que nos dicen si ese texto fue extraído tal cual de algún documento que está en línea. ¿Sí? Entonces, si hay aplicaciones que nos detectan, todo este párrafo viene de este documento. Y si lo detectamos así y no está entre comillas, entonces pues ahí les decimos, hey, pues ahí es una cita textual como tal, una cita directa, tienes que ponerlo entre comillas, o tienes que ponerlo en bloque aparte porque es más de 40 palabras. Entonces sí hay que tener mucho cuidado cuando hagan eso, porque entrada, pues si no le van a dar más trabajo a sus profesores, pero pues van a tener que hacer más correcciones ustedes. Y eso pues les puede ir luego perjudicando en su calificación. Bien, también hay distintos tipos de citas de acuerdo a cómo se está citando, haciendo énfasis si es en el autor, en el contenido o en el año. Por lo general nosotros trabajamos las citas que son con énfasis en el autor o con énfasis en el contenido. ¿A qué se refiere esto? Por ejemplo, cuando citamos con énfasis en el autor, lo que hacemos es mencionar primero a los autores, ¿sí? En la redacción. Por ejemplo, aquí García Polo, Castilla Cabrera y Vega especifican y ya, viene la cita, ¿no? Pero se menciona primero el autor. Y nota, cuando estamos, si esto lo tuviéramos en una presentación que estuviéramos exponiendo, no solemos decir el año, ¿sí? O sea, porque estamos como muy acostumbrados a decir García Polo, Castilla Cabrera y Vega en el 2016 mencionaron lo siguiente, no. Sí, o sea, no es necesario y no se lee el año. Para eso, pues tenemos algo que se llama citas con énfasis en el año, donde nos interesa hacer énfasis en el año de esa publicación. Por eso aquí dice, en 2016, el autor Barrillos manifestó, esta es la cita textual, ¿no? Sí, entonces hay que tener cuidado con eso. Por lo general, fíjense que la cita en énfasis en el año no la usamos, ¿sí? No solemos hacer eso, porque por lo general nuestros estudios pues, no son cronológicos o no tiene mayor importancia el año de las publicaciones. Cuando tuviera y quisiéramos hacer énfasis en ello, entonces esta es una forma de citar haciendo énfasis en el momento o en el tiempo en el que se está publicando o se publicó dicha investigación. Por lo general también hacemos lo que es la cita con énfasis en el contenido. En este caso es donde primero mencionamos, ya sea con una cita directa o indirecta, la idea del autor y al final, entre paréntesis, colocamos la cita. El primer apellido del autor, coma, el año, si viene de algún libro, pues la página. ¿Sí? Tal cual. Entonces, por lo general, nosotros trabajamos con la cita en énfasis en el autor y la cita en énfasis en el contenido, no en el año.
No la trabajamos mucho. ¿Todo bien? ¿Hasta aquí vamos bien? Todo bien, profesor. Sí, gracias, muy bien. Ahora sí, ¿cómo citar? ¿Cómo vamos a citar dependiendo? Para citar, pues depende de la cantidad de autores que se tengan en el documento, en la fuente que se va a estar citando. Si la cita es, o si la fuente es de un solo autor, pues esto es muy sencillo. Se coloca el apellido, el primer apellido del autor, únicamente su apellido, no van iniciales del segundo apellido, no van iniciales del nombre ni nada de eso. Es el primer apellido únicamente, coma, el año de la publicación, ¿sí? Como está aquí. Tendríamos aquí, esta sería una cita indirecta, paréntesis, ese sería un ejemplo, el apellido y coma el año. Esto haciendo énfasis en el contenido. Si hacemos énfasis en el autor, entonces sería el apellido del autor y entre paréntesis el año y ahora sí lo que se mencionó. ¿Sí? Entonces está muy fácil. Nota, luego ahora, actualmente luego lo que están haciendo muchos investigadores o autores es colocar su primer apellido guión el segundo apellido. Esto lo hacen porque, pues a lo mejor entre tanto documento ya que se está publicando, hay muchos que se apellidan García. Entonces, para poder pues, diferenciarse de los demás, lo que hacen es colocar con un guión su segundo apellido y todo esto formaría como un solo apellido. Entonces, si así está redactado, en el artículo que estamos citando en nuestra fuente, tenemos que citarlo así, ¿sí? Con el guión. Es una forma en que ahora pues, los autores están haciendo como para poder pues, destacar o diferenciarse de los demás que tengan pues, el mismo apellido como tal. Entonces, bien, esta es la cita con un solo autor, creo que está muy sencilla. Con dos autores, cuando son dos autores, se cita mediante el primer apellido de ambos autores separados con nuestro símbolo que va a representar la I, coma y el año, ¿sí? En este caso, en el ejemplo 1, pues tendríamos una cita con énfasis en el contenido. Los lípidos imparten atributos olfativos y de textura, ¿ok? Paréntesis, primer apellido, nuestro símbolo, segundo autor con su primer apellido, coma y el año. Si queremos hacer énfasis con los autores, pues será así, de acuerdo con Cooling y Blondel, pues listo, ¿sí? Así, y el año, entre paréntesis, después del apellido del segundo autor. ¿Sí? Bien. Aquí es donde ya se pone más interesante la situación, cuando tenemos fuentes con 3 a 5 autores. Bien, para ya no hacerles tanto monólogo, Taiset, ahorita que usted abrió este micrófono, ¿nos podría leer el primer párrafo, este párrafo nada más, por favor, si es tan amable? Sí. Sí, el primero. Sí, el párrafo que tenemos Ok. ahí en arriba. Citar apellido de cada autor y año de la publicación. Después de la primera cita, citas subsecuentes se establecen con el apellido del primer autor, del seguido de et al y el año de la publicación. Omitir el año cuando el mismo autor es citado varias veces en el mismo párrafo. Cuando la cita forma parte del texto, poner et al. Ok, gracias. Et al. Recuerden que el et al pues, representa la locución latina que quiere decir y colaboradores, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, dice citar apellido de cada autor y año de publicación. Entonces aquí tendríamos, en el ejemplo 1, aquí está una cita, énfasis en el contenido. Colocamos el primer apellido de cada autor separado por una coma. Y en el penúltimo, nuestro símbolo de I, el último autor, coma y año. Y los mencionamos, ¿verdad? Ahí están, los 5, que es lo primero que nos dice. Ahora bien, aquí tenemos otro ejemplo, haciendo énfasis ahora, pero con los autores, los mencionamos, año, entre paréntesis 2012, y pues la idea que vamos a expresar de ellos, ¿no? Si volvemos a utilizar la misma cita digamos que esto fue en la página 1, la vamos a usar otra vez en la página 5, o sea, la misma fuente de los mismos autores, ya no vamos a nombrar a los 5 autores, ¿sí? Únicamente vamos a colocar al primer autor y ya colocamos el et al punto, coma y el año, ¿sí? Et al, como es una abreviatura, entonces es et al punto, siempre al, después del al, va el punto, coma, 2012. Si los volvemos a citar, ¿sí? Habiéndolo citado ya anteriormente. Después,
si en el mismo párrafo, citamos 2 veces la misma fuente, es decir, por ejemplo aquí, dice la exposición al estrés atenúa el sabor, de acuerdo con estos 5 autores, ¿ok? Y otro par de autores en otra fuente nos dicen particularmente en el amargo, ¿ok? Pues lo mencionamos, pero regresamos a la primera cita de los 5 autores, pero también en el dulce. Fíjense que ahora lo único que se hace es nombrar al primer autor et al y se omite el año, porque ya se mencionó en el mismo párrafo. ¿Sale? Esto de no colocar el año va a ser únicamente cuando sea en el mismo párrafo. Si ya es en otro párrafo, aunque sea el que sigue, ahora sí, pues usaríamos nada más el primer apellido del autor, et al, punto coma y el año. ¿Ok? Y aquí tendríamos el ejemplo 5 de la misma, pero como haciendo énfasis pues en lo que sería aquí el autor, ¿verdad? Sin colocarlo entre paréntesis. ¿Sí? Bien, ¿aquí alguna duda? ¿Todo bien? Todo bien. Ok, gracias. Entonces, aguas, ¿verdad? Esto es cuando suceda de 3 a 5 autores. El ejemplo que estamos viendo aquí es con 5 autores. Pero si son 3 autores, 4 autores o 5, es la misma. Bien. Aquí tenemos un pequeño recuadro que nos ayuda a ver cómo citar cuando sea un autor, 2 autores, 3 a 5 y hasta 6 autores. Ahorita hablamos de 6 autores. Pues cuando es primera cita o subsecuente, haciendo énfasis en contenido o en autor. Por eso aquí está entre paréntesis, bueno, aquí estaría sin el paréntesis el apellido y acá entre paréntesis, ¿no? Entonces, con un primer autor creo que no hay ningún problema, está muy sencillo, ¿sí? Con 2 autores, igual forma, recuerden usar nuestro símbolo. Con 3 autores, primera cita, citas subsecuentes, recuerden el et al, ya sea con paréntesis o sin paréntesis. ¿Sí? Con 4 y 5 autores sucede exactamente lo mismo. La primera vez que se mencionan, hay que colocar los 3, 4, 5 autores. Si volvemos a utilizar la cita, únicamente ya con el et al. ¿Sí? Únicamente el primer autor y el et al. Con 6 autores, ahí sí no hay de otra. Si son 6 autores, siempre va a ser con el et al, que es lo que vamos a ver aquí. Supongamos que tenemos 6 o más autores, entonces, a ver, Valeria, si ve usted puede abrir su micrófono. Valeria, Valeria. Sí, 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 aquí estoy. Valeria, ¿nos lee estas 3 líneas así rápido, por favor? Las de las citas. Sí, estas 3. Bueno, así Ah, está, por sí. favor. Citar el apellido del primer autor seguido de et al y el año de la publicación. Cuando la cita forma parte del texto, cambiar el et al y entre paréntesis el año. Ok, entonces supongamos que tenemos esta cita, pues, esta va a ser nuestra fuente, ¿verdad? Donde tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 autores. Entonces, ¿cómo lo vamos a citar en el documento? Ejemplo 1, la exposición al estrés también atenúa el sabor graso. Entonces, fíjense nada más, el apellido del primer autor, et al, punto coma, 2007. Listo. Aquí no los vamos a mencionar a todos. Ejemplo 2, haciendo énfasis en el autor, o en los autores, de acuerdo con Legarrette y colaboradores, 2007 entre paréntesis, la exposición al estrés también atenúa el sabor graso. ¿Sale? Entonces aquí no los vamos a mencionar. Y pues como nota, recuerden que en una publicación, en algún journal, revista, de artículo científico, el primer autor, el primero que aparece se le llama como primer autor, como si fuera el autor líder de la publicación. Por lo general es el líder del equipo de investigación, aunque no siempre es así. Dentro de ya más adelante, cuando sean todos unos investigadores, pues van a ver que luego hay pequeñas mafias en el mundo de la investigación. Y luego se van a quedar pensando, pues, ¿cómo puede ser que este investigador, a lo mejor entre comillas, tenga tantas publicaciones, ¿no? Cuando realmente ustedes ven que, pues, no investiga tanto. Pues es que luego ya ciertas personas, por los cargos que tengan a lo mejor en ciertas universidades, instituciones, o ya la fama que tengan, pues lo único que hacen es prestar su apellido, ¿sí? Y así ellos, es más fácil que se haga la publicación, por ejemplo, o por lo que sea, los ponen como el primer autor, aunque no realmente no sean parte como tal, ¿no? Y eso pues es para que ellos tengan como más artículos publicados también. Luego, el segundo autor es el que se le conoce luego
como a segundo autor o autor corresponsal. Este autor es el que tiene el contacto con la revista, ¿sí? Cuando ustedes quieran publicar, si ustedes, digo, el primer autor también por lo general puede ser el autor corresponsal, pero si no es así, por lo general es el segundo. Si ustedes quieren mandar a publicar, pero ustedes no son el autor líder, entonces, pero los asignan como autor corresponsal, pues ustedes son los que se encargan en mandar el artículo, o primero preguntar o tener el primer contacto con la revista, ya les mandan a lo mejor las especificaciones, el formato, lo que sea. Ustedes se encargan de recibirlo, de hacer la redacción ahí de acuerdo a todo lo que solicitan con su equipo, enviarla, ustedes la envían, a ustedes les contestan de recibido o les mandan las observaciones para que las corrijan y así ya después lo envían otra vez y ya les regresan diciendo que está aceptado. ¿Sí? Ese es el autor corresponsal, el que se encarga de tener todo ese contacto. Y ya los demás, pues se les conoce como coautores. ¿Sí? Para cuestiones de currículum y de apoyo, pues siempre ser el primer autor es el que pues tiene más peso, ¿no? Que es el coautor, nada más. Como nota. Ahora bien, también podemos citar asociaciones, instituciones o corporaciones como autores, ya sea, por ejemplo, el INEGI. Muchas veces los de QFB, sobre todo, citan a la Organización Mundial de la Salud. Entonces, ¿cómo vamos a citarlo? Vamos a ver aquí rápidamente. Miriam, ¿usted puede abrir micrófono? Miriam Ortiz. Sí, profe. Sí, gracias. Miriam, ¿nos puede apoyar con la lectura de estas 3 líneas, por favor? Sí, dice. Citar el nombre completo de la asociación como autor y el año. La primera vez que se ha usado y en corchetes poner sus siglas. En las citas posteriores usar solo las siglas y el año. Muy bien. Aquí tenemos 2 formas en que podríamos citar. Sí, un ejemplo es haciendo énfasis así con el autor. Dice, la Organización Mundial de la Salud 2018 ha establecido, etcétera, ¿no? Esto principalmente lo vamos a hacer si ya no vamos a volver a citar a la Organización Mundial de la Salud, a la OMS. Pero si la vamos a volver a citar, entonces en nuestra primera cita vamos a colocar así, la Organización Mundial de la Salud, entre paréntesis, vamos a tener que colocar otra vez el nombre completo y entre corchetes lo que serían las siglas, ¿sí? Coma 2018, el año de la publicación. De esta forma, si vamos a volver a usar la cita o vamos a volver a citar a la Organización Mundial de la Salud, aunque no sea con la misma cita como tal, ya la podemos empezar a citar como OMS, ¿sí? Porque ya la mencionamos aquí. Pero si no hemos hecho esto, no podemos empezar a citar como OMS. No es correcto, si no es lo apropiado en cuestión de formato. Sí hay que escribirlo de esta forma, aunque sea un poquito repetitivo. Si no la vamos a volver a usar, si es una única cita donde vamos a tener a la Organización Mundial de la Salud, perdón, lo podemos dejar así tal cual, sin necesidad de tener las siglas como tal. Ya en la referencia, pues irá también el nombre completo. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, ¿verdad? Ok. Sí, profe. Gracias. Gracias. Ahora bien, algunos casos particulares, ¿no? Citas de autores con el mismo apellido. Digo, pues que nos topemos ahí, citas de autores con el mismo apellido. No importa si no son del mismo año, pero si son que pues tienen el mismo apellido, ¿no? En este caso, por ejemplo, Calderón 2015 y Calderón 2017, son distintos autores, ¿sí? ¿Cómo le vamos a hacer para citarlos? Pues lo que vamos a tener que hacer en la cita es colocar la inicial del nombre, ¿sí? Entonces por ejemplo, es Arturo Calderón, entonces va a ser A. Calderón 2015 y Nicolás N. Calderón 2017, ¿sí? Entonces, así sería. Si se llegara a dar el caso que tuvieran la misma inicial del primer nombre, entonces se ponen las iniciales de los 2 nombres, ¿sí? Pues sería la forma en que para hacer la diferencia que son autores diferentes. Esto haciendo énfasis en el ejemplo 1 con el autor y haciendo énfasis en el contenido en lo que sería en el segundo ejemplo. Nota, fíjense que aquí pues ya tenemos más de una cita en el paréntesis. Entonces, cada cita se separa con punto y coma.
Y como aquí estarían ya dentro del paréntesis, los vamos a colocar en orden alfabético. Entonces aquí iría primero el que tiene pues la inicial del nombre, alfabéticamente pues primero, ¿no? Que sería en este caso A. Calderón y después la de N. Calderón. Esto cuando se dé que pues vamos a citar autores con el mismo apellido. Y si vamos a citar en un mismo párrafo, pero haciendo énfasis en el contenido, para colocar la cita hasta el final, y vamos a referenciar dos o más fuentes, ¿qué vamos a hacer? Entonces redactaríamos la idea que están expresando estos autores y colocamos las citas entre paréntesis, y las citas irán ordenadas alfabéticamente, ¿sí? No cronológicamente, alfabéticamente, separando cada cita con punto y coma. Sí, entonces aquí tendríamos Acrof et al, punto coma, 2007. A lo mejor aquí son 7 autores, por eso ya es et al. Albasi et al, punto coma, 2012. Y luego aquí es punto y coma. Y así sucesivamente. ¿Sale? Así los iríamos separando. Pero se colocan alfabéticamente. ¿Ok? No cronológicamente. Bien. Ahora, otro caso particular es citar al mismo autor con publicaciones del mismo año. Es decir, este autor lo vamos a citar, pero tiene dos artículos publicados en el mismo año. Entonces la cita sería exactamente igual, ¿no? Sería Pérez 2020, Pérez 2020. Entonces tenemos que diferenciar de que son publicaciones o fuentes diferentes. Entonces lo que se hace aquí es colocar un subíndice alfabético o una letra, no tanto como un subíndice, sino una letra indicando pues, que uno es diferente y la otra. Por ejemplo, y eso sí se empieza con la A. Dice aquí, la exposición al estrés atenúa el sabor. Albasi, aquí se me olvidó poner itálicas, perdón, et al, punto coma, 2012 A. Al tener aquí la A, quiere decir que más adelante pues, va a aparecer otra cita de Albasi et al. 2012, pero que es de otra fuente. ¿Sí? Entonces, particularmente en el amargo, pero también en el dulce. Albasi et al. Punto coma, 2012b. Que quiere decir que estas dos son del mismo autor, pero aunque se publicaron en el mismo año, son publicaciones diferentes, son dos artículos diferentes. ¿Sí? Otro ejemplo, aquí tendríamos observándose estabilidad en los componentes. Au y Perlman, 1990. Por ejemplo, aquí lo podemos poner todo junto porque a lo mejor estamos haciendo una cita con énfasis en el contenido, donde estamos juntando varias publicaciones de los autores, 1990, 1996A, 1996B. Fíjense que estos son los que son del mismo año. Por eso aquí tiene A, aquí tiene B. Roth, 1998A, 1998B, 1998C, 2003. ¿Sí? Entonces son tres publicaciones diferentes del mismo año, del mismo autor. Bien, ¿alguien tiene una duda? ¿Aaron? ¿Que tiene abierto el micrófono? Ay, no, profe, disculpe. Ok, no se preocupe. ¿Sale? No sé si lo vayamos a abordar al final, pero por ejemplo, ya cuando lo pongo en el anexo de las referencias bibliográficas, nunca me ha pasado, ¿verdad? Por eso pregunto, ¿cómo pongo el A y el B? El A y el B, no, pues los va a poner exactamente igual. Aquí el detalle es que acuérdese, o sea, la referencia, bueno, ahorita que lleguemos a las referencias, se va a poner ahí la letrita para hacer la diferencia, ¿verdad? Porque si no, no podríamos explicarlo, pero si quiero ahorita, al final, ahí tenemos unos ejemplos de referencias, ahí lo mencionamos. Aquí, gracias. ¿Sí? Y ya, bueno, todo esto, ya, esa sería la parte de las citas, ¿verdad? Ya intentamos abordar cómo se citar. Y luego viene el apartado de literatura citada. Ahí sí recuerden que realmente Diego Alejandro, no es un anexo, ¿verdad? Sí es una sección dentro del documento. Ya después vendrán los anexos, que los anexos son como tal, ¿no? Algo que estamos agregando adicionalmente. Por ejemplo, en su tesis, si usaron algún cuestionario para a lo mejor hicieron alguna evaluación en cuestión de un muestreo a personas y les preguntaron algunas cuestiones, ahí lo anexan. O la carta consentimiento la anexan para que pues ahí se lea cómo fue. Ahí sí, ¿verdad? Pero bueno, ese es un apartado de la literatura citada, que así se le llama en su tesis, literatura citada. Sí, pero es el que conocemos también como referencias bibliográficas. Entonces vamos a ver
Ángel Alberto, ¿usted puede abrir su micrófono? Sí, profe. Sí. ¿Nos puede apoyar con la lectura de este párrafo, por favor? Sí. Este apartado en relación de fuentes documentales que han sido citadas en el texto, todas las fuentes consultadas, libros, artículos científicos, artículos de periódicos, entrevistas, comunicados personales, conferencias y ponencias en seminarios y congresos, documentos electrónicos en línea o en base de datos, etcétera, deberán aparecer en este apartado. ¿También el formato también o no? No, así está bien, gracias. Ok. Sí. Hasta aquí, jóvenes, no, gracias, muy amable. Hasta aquí, fíjense, siempre, o sea, bueno, sobre todo en su tesis, ¿verdad? Y en cualquier documento de escrito científico, hay que citar todas las fuentes de información que estemos tomando, hay que citarlas y hay que referenciarlas. Claro, ¿verdad? O sea, habrá algunas que sean más, pues, no sean tan aceptadas, pero si ustedes, por ejemplo, están obteniendo información de algún video de YouTube, hay que citarlo como tal, y hay formas de citar videos provenientes, de fuentes digitales. Si fuera, por ejemplo, algún disco, o sea, que ustedes están citando algún documental que tienen en un DVD, en un Blu-ray, ya ni se dijeron antes, en un VHS, hay que citarlo y hay que referenciarlo y se viene cómo citar y referenciar. Bueno, más bien cómo referenciar, porque la cita pues sería igual, autor y año, o autores y año. Entonces todo, absolutamente todo. Es más, hasta pláticas casuales se podrían citar y referenciar. Nada más que, por ejemplo, pues ya en documentos de corte científico, pues luego no se acepta mucho porque no hay forma de demostrar que esa plática sucedió y nadie más la podría consultar. Eso luego se hace mucho más bien en investigaciones de corte social, donde son entrevistas, ¿sí? Y por lo general la entrevista se graba, entonces al menos si hay una evidencia de que si alguien lo quisiera volver a tomar, pues lo podría ver, ¿no? Y ver que sí es cierto que se dijo eso. Entonces, pero sí, absolutamente todo lo que nosotros redactemos y presentemos, pues sí debe estar citado y referenciado, no todas las fuentes de información, que es lo que nos dice este primer párrafo. ¿Ok? Y veamos, Cristian, ¿usted puede abrir micrófono? Cristian Ávila. Sí, profe. Le voy a pedir si nos lee las viñetas del formato. Esto de las viñetitas del formato que tenemos aquí es extracto de su guía del escrito, ¿sí? De la clase, y que es extracto de la guía de investigación 1, 2 y 3. Insisto, pues para que nos vayamos acostumbrando a presentar así los trabajos, ¿no? Entonces, adelante, Cristian, si nos puede leer esas 3 viñetas de formato. Claro que sí. Formato. Las referencias bibliográficas se instalarán en formato APA, en orden alfabético y con apoyo del gestor espaciado 1.5. La paginación de esta sección seguirá la secuencia del documento. Cuando las referencias bibliográficas refieran a una dirección electrónica extensa, más de un renglón, entonces se deberá usar un URL shortener que permita obtener URLs pequeñas y fácilmente manejables. Por ejemplo, Google URL Shortener. Ok, muy bien. Entonces, pues bueno, es como se va a presentar, ¿no? Al final de cuentas. Y lo que nos dice aquí la última viñeta, recuerden que las referencias electrónicas o documentos electrónicos se acostumbra a poner, o hay que poner, el vínculo donde se podría descargar esa información, esa fuente. Si en ocasiones es muy extenso el vínculo, hay que usar como acortador, ¿no? Del URL para que no sea tan extenso y no les ocupe tanto espacio, ¿no? También porque al final de cuentas, si a alguien le interesara eh, el, el llegar a esa fuente, entonces tendría que copiar el vínculo, pues para que sea un poquito más fácil. Claro, esto pensando cuando era impreso, ya todo, digo, su tesis, por ejemplo, la van a entregar en digital, ya no las entregan impresas y ya no hay que mandar a encuadernar. Sino pues nada más hay que entregar el disco o los discos. Pues ya nada más lo copian y lo pegan en el buscador y listo, ¿no? Pero sí. Ok, ¿hasta aquí alguna duda? ¿Todo bien? Todo bien. Todo bien. Entonces lo que vamos a platicar aquí, de nomás mencionarlo, porque realmente aquí ya pues sería como un poquito muy
pues ya sería más pesado, ¿no? Y se alargaría más esto, que es platicar cómo serían las referencias. Pero pues aquí son un montón de ejemplos de fuentes que podríamos referenciar. Entonces aquí no las vamos a ver todas, evidentemente, porque son muchas, y pues sería cargarlas de información que no tiene ahorita mucho caso. Ya cuando ustedes hagan la referencia, pues van a ver cuál necesitan. Entonces, por ejemplo, aquí tendríamos como referenciar artículos que cuentan con el DOI o sin el DOI. ¿Qué es el DOI? Pues es un vínculo. Es un vínculo donde es un repositorio al final de cuentas. Si este artículo está en la página del journal, pero digamos que en 2 años ese journal deja de existir por la razón que sea, y cierran la página, la quitan de la web, entonces ya no podrían accesar a ese artículo, a menos de que ya lo tengan descargado y pues nomás así, ¿no? Pero para eso está el DOI, que es una organización que se está encargando de generar un repositorio de toda esa información para que siempre esté disponible en línea. Y algunos artículos, ahí mismo cuando está, lo descargan y demás, viene en alguna parte del pie de página o en algún encabezado, viene DOI. Entonces, si su artículo lo tiene, por ejemplo, lo pondrán al final de la referencia. Y si no lo tiene, pues no se pone, ¿verdad? Pero esto no quiere decir que sea una referencia electrónica, sino nada más es agregarle el DOI por si en algún momento se gustara descargar, siempre va a estar disponible ahí. Aquí lo que quiero hacer énfasis es que recuerden cómo hay que acomodar la información. En el caso de artículos, pues recuerden que siempre únicamente va primer apellido e inicial del primer nombre. No van a poner 2 apellidos, no van a poner 2 iniciales, ni ponen el nombre completo. Entonces es el primer apellido, y aquí evidentemente es el primer actor, primer apellido, coma, y la inicial de su nombre. Y ya, punto, coma, viene el segundo autor con su primer apellido, coma, la inicial de su nombre, punto, coma, etcétera, ¿sí? En los artículos, a lo mejor, ahí en el artículo sí vienen los 2 nombres y todos los apellidos. No, únicamente en la referencia se coloca el primer apellido con la inicial de su primer nombre y ya. Claro que si el autor, déjeme ver, no está. Si el autor le puso el guión al primer y segundo apellido, entonces pues hay que ponerlo así y no hay de otro. ¿Sale? Entonces así lo vamos a estar escribiendo. Ya para el penúltimo y el último, entonces colocamos aquí coma. Ponemos nuestro símbolo de I y ahora sí, el último autor. Entre paréntesis vendría el año, cuando se trata de artículos, el nombre del artículo y el nombre del journal o de la revista. Estas siempre van itálicas. También luego se acostumbra a abreviar los nombres de los journals, pero hay abreviaciones oficiales. Entonces, por lo general, ahí mismo en el artículo viene cómo se abrevia el nombre del journal. Si no, en una página de internet pueden buscar perfectamente cómo se abrevia. Se los voy a agregar porque no se los agregué en esta presentación. Que es igual, hay una página que les dice cómo abreviar prácticamente casi todos los journals. Y luego aquí se coloca, aquí va a ser diferente, de acuerdo al journal, lo que viene siendo el volumen y el número. A veces también es el año. Porque luego, no sé si recuerdan que ponen aquí uno entre paréntesis, unos números. ¿Qué quiere decir esto? Supongamos que la revista se está publicando desde el 2010. Eso, luego es el año 1, se pone el año 1 y luego entre paréntesis el volumen. Sí, que a lo mejor esa revista es semestral, entonces sería, si es la primera vez que se publicó, sería el año 1, volumen 1. En el segundo semestre sería el año 1, volumen 2. Si se publicó en el 2011, entonces ya es el año 2, volumen 1, o a veces únicamente van enumerando. Por ejemplo, este sería el número 92, es la 92 ocasión que se ha publicado, ¿no? Haciendo una enumeración consecutiva. Entonces, no todos los journals lo manejan diferente. Entonces, por eso luego hay que ver la información dentro de la revista. Y las páginas en las que se encuentra el artículo. ¿Sí? En los artículos no son las páginas consultadas, como en los libros, sino es las páginas en las que se encuentra el artículo dentro de la revista. Ahora sí, lo que me decía, ¿quién era? Diego Alejandro, ¿verdad? Si por ejemplo vamos a referenciar, digamos que es el mismo equipo, ¿no? Todos, supongamos que son estos dos, ¿no? Tenemos los mismos autores, pero con publicaciones en teoría diferentes,
pero en el mismo año. ¿Dónde vamos a colocar la letra A o la letra B? Lo vamos a colocar aquí en el año. ¿Sí? Entonces, si esta fue la primera publicación, sería 2007 A. Luego, si esta es la segunda, 2007 B. Iría aquí en el año. ¿Sí? Aquí, gracias. Porque nosotros en la cita ponemos 2007A, 2007B, entonces la letra está junto al año, pues lo vamos a colocar aquí. ¿Sí? Y ahí es donde haríamos la separación, porque pues no sabríamos cuál hace referencia a cuál, ¿verdad? Porque son los mismos autores, es el mismo año, y en la cita no viene el nombre del artículo. Acá tenemos artículo periódico y del libro, pero bueno, aquí lo que quiero es, al final de cuentas, que pues ya, dependiendo de su fuente, sí por favor revisen el manual que tenemos ahí en el aula virtual, el manual de la guía de escritura, y si su fuente no viene ahí, les recomiendo mucho que revisen el segundo vínculo que va a venir ahí en su PDF. Esta es una guía todavía un poquito más extensa, donde vienen ejemplos de más fuentes de información. Entonces voy a dejar de compartir aquí la presentación, y es que ya se nos va a acabar la clase. Pues para platicarles rápidamente, déjenme comparto ahora la pantalla. Esta es nuestra guía. La guía jóvenes la encuentran aquí en lo que es aquí está unidad 3, proceso de investigación, guía de escritura, es esta que está aquí. Poco a poco la vamos a ir leyendo y la vamos a ir viendo, ¿verdad? Lo que les voy a pedir de favor es que ustedes vayan dando una leída a la parte de aspectos de estilo y forma. Esto sí, por favor. Sí, vayan dando una leída, porque les voy a preguntar la siguiente clase. Y pues vean aquí un poquito de cómo hacer las citas y las referencias. Sí, aquí está. De hecho, pues parte de lo que estuvimos viendo de la presentación es de aquí. Y aquí está este vínculo, pues los manda a APA o a esta guía. Esta guía está mucho más extensa para elaborar citas bibliográficas en formato APA. Entonces aquí tenemos todos los ejemplos, ¿no? Cómo citar documentos impresos, normas, mapas, fíjense, legislaciones, documentos electrónicos y cómo citar documentos audiovisuales, por ejemplo. Entonces, si en algún momento requieren citar alguna fuente de estas, pues aquí pueden encontrar la información de cómo hacerlo. ¿Sale? Bien. Ok, sí estoy compartiendo pantalla, ¿verdad? Muy bien, entonces en sus equipos, jóvenes, tienen en archivos, en la pestaña de archivos, un foldercito nuevo, una carpeta nueva que dice unidad 3. Tienen la presentación en PDF, la que acabamos de ver, aquí está en PDF. Y tienen un ejercicio aquí de referencias. Déjenme les platico rápido antes de que se nos acabe la clase, porque se nos va a acabar. ¿Qué es lo que van a hacer? Si ustedes recuerdan, pues ya eligieron un tema y ya vimos más o menos cómo buscar información en bases de datos, ¿verdad? O sea, ya saben llegar a las bases de datos, ahí ya es que ustedes la busquen. Van a buscar tres artículos asociados a su tema de investigación. Entonces, lo que van a hacer es, van a buscar el primer artículo, ya lo encontraron, van a tomar una captura de pantalla donde se ve ahí el artículo en la base de datos y aquí la pegan, tal cual la captura de pantalla. Después van a tomar una captura de pantalla a la portada del artículo o a la página inicial donde se vean todos los datos que se necesitan para construir una referencia. Si necesitan pegar más capturas de pantalla, pues pegan más capturas de pantalla, pero donde estén todos los datos para hacer la referencia. Luego van a hacer aquí una cita textual. Ustedes deciden si quieren hacerla de 40 palabras o más o menos. Pero pues una de menos 40, ¿no? Más por practicar. Y van a hacer la referencia. ¿Sí? Esto lo van a repetir con 3 artículos. ¿Sí? Este pequeño ejercicio les pido de favor que lo dejen aquí en Teams, pues a más tardar que si les parece bien, ¿qué será? El martes. El martes aquí dejarlo en Teams para darles revisión, darles retroalimentación y después lo van a subir el miércoles, ya cuando hayan atendido las observaciones de retroalimentación, lo suben al aula virtual para calificación. ¿Sí? Y pues sería para practicar todo esto. Y el miércoles les voy a preguntar algunas cuestiones de lo que acabamos de ver y de la parte de la guía o del manual de redacción. De esa parte les voy a hacer unas preguntas el próximo miércoles. ¿Sale?
Y Ok, pues, profe. y pues sería todo de mi parte. No sé si tengan alguna duda porque ya se nos acaba la clase. Si es que no, ya se nos acabó y no quiero utilizar tiempo de sus otras clases. ¿Dudas, comentarios? ¿Todo bien? Yo creo que todo bien, profe.